Hola, amigos, he vuelto con una nueva creepypasta, espero que sea de su agrado. Bien, vamos a comenzar. Les voy a contar mi historia que ocurrió hace un año. Mi intención no es asustarles, solo necesito decírselo a alguien. Recuerdo bien ese día. Dios mío. Es algo imposible de olvidar. Eran las 10:05 de la mañana. Yo estaba en el colegio a esas horas como se supone. Había tocado la campana de recreo y yo me paseaba por el patio con mis dos amigos, Marcos y Daniel. Íbamos hablando mientras pasábamos por el playón del patio. Ese lugar siempre tenía algo curioso, ya que tenía una escalera que terminaba en una puerta en el segundo piso. Nunca se veía a algún profesor o auxiliar entrar en ella. La curiosidad era tentadora. Entonces fuimos con el director para preguntar qué había tras esa puerta. Luego de preguntar, el hombre quitó la sonrisa de su rostro y bajó la cabeza como si fuera a llorar. Inmediatamente nos miró con enojo y dijo: "Lo que hay ahí no les importa". Luego de haber oído eso, salimos de la oficina desilusionados y confundidos. ¿Por qué nos habló de esa manera? Al principio pensamos que solo se sentía mal, pero había tantas preguntas que se nos cruzaban en mente. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué haría que un hombre se pusiera así de mal? Marcos, el más pendejo de los tres, propuso entrar ahí cuando termine el horario de clases. A mí me pareció la idea más estúpida que había tenido en su vida. Daniel tampoco estaba de acuerdo con eso, insistió y insistió tanto que terminó convenciéndonos de entrar. Terminada la jornada, los tres nos escondimos en un salón vacío y esperamos a que los profesores se fueran a la sala de descanso. Pasado esto, nos dirigimos cautelosamente a la puerta. La puerta no estaba cerrada con llave, pero desafortunadamente estaba atorada debido al paso de los años. Marcos y yo empujamos la puerta lo más fuerte que pudimos hasta que se abrió, dejando salir mucha tierra y humedad. La oscuridad invadía todo ese cuarto y había un olor desagradable. Tomamos unas linternas de la mochila que traíamos y una vez preparados entramos. Como Daniel era medio miedoso, le dijimos que detuviera la puerta por nosotros. Empezamos a caminar por el cuarto. El lugar era muy húmedo y el aire muy pesado. Parecía que nadie había entrado ahí en años. En eso, con el rayo de mi linterna alumbré al piso y vi una mancha roja. Miré detenidamente y si era eso, ¿qué más podía ser? Sangre. Era un charco de sangre ya seco. Nos asustamos un poco ya que no era lo que esperábamos. De uno de los lados del charco salía un rastro de más sangre, como si hubieran arrastrado un cuerpo. Seguí el rastro con la linterna y terminé en una esquina del cuarto. En ese momento vi algo extraño. Parecía ser una mano. Antes de poder seguir alumbrando, nos asustó un golpe fuerte detrás nuestro. Nos dimos vuelta rápidamente y ahí fue cuando la cosa se puso fea. La puerta estaba cerrada. Pensamos que Daniel estaba gastándonos una broma, pero no fue así. Intentamos abrir la puerta pero no tenía caso, estaba atrancada como antes de que la abriéramos. Empezamos a tener mucho miedo, pero sabíamos que teníamos que estar calmados. Llamamos a Daniel pero no respondía. En un momento pensamos que tal vez nos dejó encerrados a propósito y se fue, pero Daniel era un buen amigo y jamás haría eso. En eso, volví a apuntar con mi linterna al rastro de sangre y jamás olvidaré lo que vi cuando el rayo de mi linterna dio con la esquina del cuarto. Parecía ser un niño sentado en posición fetal e inmóvil. Marcos estaba a punto de gritar pero le tapé la boca con mi mano mientras observaba al niño. Estaba sentado mirando hacia la pared. Fue entonces cuando empezó a voltear. Estábamos desesperados y no estábamos preparados para lo que iba a pasar. Cuando se volteó, definitivamente su rostro era todo pálido, tenía cortes horribles por toda la cara y sus ojos eran negros. Se nos quedó mirando por un instante y entonces repentinamente dio un grito horrible que terminó por aturdirnos. Cuando logramos recuperarnos, volví a apuntar mi linterna a él pero ya no estaba ahí. Cuando bajamos la guardia, algo me golpeó por atrás dejándome inconsciente. Recuerdo bien que desperté en medio de la oscuridad. Ese olor me decía que aún seguía en ese horrible cuarto. Empecé a buscar mi linterna desesperadamente. Mientras buscaba, con mis manos toqué algo, parecía un cuerpo. Mis manos se mojaron en algo, lo cual pude deducir como sangre. Fue ahí entonces cuando algo me tocó en el hombro, salté del susto. Un rayo de linterna alumbró mi cara. Afortunadamente era Marcos, me ayudó a levantarme. Cuando pasó el rayo de su linterna en el piso, pude ver lo que yo estaba tocando. Era Daniel, estaba muerto. Tenía todo su estómago destrozado con sus vísceras afuera. Marcos dijo que debíamos salir y rápido. Empezamos a movernos con cuidado pero fue en vano.
Esa cosa volvió a gritar esta vez más fuerte y se apareció frente a nosotros, sus ropas estaban todas desgarradas y estaba muy delgado, casi esquelético. Intentamos evadirlo pero se movía a una velocidad sobrenatural. Era imposible de creer. Corrimos por todo el cuarto para escondernos de eso. Después de unos minutos parecía que ya no estaba. No sentimos gritos ni nada por el estilo. Rápidamente corrimos a la puerta e intentamos lo más posible para abrirla, pero como dije antes era imposible, estaba completamente atrancada. Fue ahí cuando Marcos vio un hacha en el piso. Dijo que con eso podríamos romper la cerradura de la puerta. Tomé el hacha del suelo y empecé a pegarle a la cerradura. Faltaban solo unos pocos golpes para que se rompiera. Antes de seguir haciendo esto, esa criatura me tomó repentinamente de las piernas haciéndome caer. Esa cosa me arrastraba cada vez más hacia mi muerte, pude ver en sus ojos ennegrecidos ese odio que tenía acumulado. Rápidamente un hachazo se impactó en la espalda de esa cosa. Me soltó y pude ver que Marcos lo tenía retenido. Sacó el hacha de la espalda de la criatura y me la lanzó para que abriera la puerta. Mientras golpeaba la cerradura esa cosa se retorcía de dolor en el suelo. Marcos sin darse cuenta, la criatura se repuso y le tomó de las piernas. Empezó a arrastrarle hacia la oscuridad. Intenté salvarle. Pero él me decía que lo dejara y que me fuera. Me despedí tristemente de mi amigo y golpeé la puerta una vez más. La cerradura se rompió y la puerta se abrió. Desesperadamente salí afuera. Pude ver cómo la criatura venía a por mí, pero antes de que pudiera hacer algo cerré la puerta. Afortunadamente a mi lado había una soga, metí un extremo de la soga en el hueco donde estaba la cerradura y até el otro extremo al barrote de la escalera ya que la puerta se abría para adentro. Después de eso bajé al playón de nuevo y me dejé caer en el piso por el cansancio y el shock. Desperté sentado en una silla. Estaba en la oficina del director, él me estaba mirando fijamente de forma molesta, fue ahí cuando le pregunté qué es lo que había encerrado ahí. Él me sirvió un vaso de agua y empezó a contarme. Me dijo que lo que está ahí adentro era su hijo llamado Ben. Yo me quedé sorprendido. Me dijo que su hijo tenía serios problemas tanto mentales como de salud, era un niño incontrolable, odiaba a todo el que se le acercara. Contó que él mismo mató a su propia madre con un picahielo. El hombre había quedado destrozado sabiendo que su propio hijo mató a su madre. Decidió encerrarlo en lo que antes era el cuarto de calderas, desde entonces lo alimentaba todos los días y nunca dejó que viera la luz del día otra vez. Yo le pregunté por qué no lo llevó a un hospital mental. Me dijo que ya lo había hecho pero siempre encontraba la manera de escaparse o herir a los demás pacientes. Necesitaba un lugar donde pudiera contenerle siempre. Dicho esto me preguntó si había entrado con alguien más. Yo no quería decir nada sobre eso, solo quería olvidarlo. Así que dije que entré solo. Unos días después yo me cambié de escuela, no podía vivir con esa cosa cerca jamás. Al cabo de unas semanas de este suceso me enteré de que el director de mi vieja escuela había desaparecido. Jamás encontraron al director, pero tal vez yo sepa lo que le pasó. Hoy en día sigo pensando que tal vez, solo tal vez, Marcos aún siga con vida dentro de ese cuarto.